Imagina que tienes 23 años. Es sábado por la mañana en Barcelona. 23 de mayo del año 1981. Estás nerviosa, pero es un nerviosismo alegre. Llevas meses ahorrando para este momento. Ahora estás sentada en una silla de cuero en la sede principal del Banco Central, en Plaza Cataluña. Y frente a ti, un empleado rellena con calma las pólizas de un crédito. Tu mente no está en los papeles, está aparcada afuera. Estás visualizando tu primer coche, un Ford Fiesta blanco. Matrícula de Barcelona, olor a nuevo, libertad. Miras el reloj, son las 9:05 de la mañana. El empleado te sonríe y te tiende un bolígrafo. Firme aquí, por favor. Acercas la mano al papel y entonces el mundo se rompe. La puerta principal se abre de golpe. No entran ladrones, entran soldados, o eso parece. Llevan capuchas, anoraks, subfusiles. No piden el dinero de la caja. Dan órdenes militares. Todo el mundo al suelo. Te tiras al suelo, frío. El bolígrafo rueda lejos de ti. El Ford Fiesta desaparece de tu mente y solo queda una palabra que te hiela la sangre, porque hace solo 3 meses que lo escuchaste en las noticias. Golpe de Estado. Lo que acaba de empezar no es un atraco, es el asalto al Banco Central de Barcelona. 37 horas de asedio, aproximadamente 300 rehenes y una exigencia que hará temblar a la democracia. Pero cuidado, porque en esta historia ni los malos son quienes dicen ser, ni los buenos están tan limpios como parecen. Bienvenidos al gran misterio de la transición. Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola delirantes, bienvenidos. Hoy nos trasladamos a Barcelona, año 1981. Al secuestro con más rehenes de la historia de España. Unos 300 entre hombres y mujeres que acababan de convertirse en figurantes del gran misterio de la transición. Es 23 de mayo. Haced la cuenta, han pasado exactamente 3 meses desde el 23F. 90 días desde que Tejero entró en el Congreso intentando dar un golpe de Estado a la recién nacida democracia. Para analizar el delirio de un asalto que paralizó España durante esas 37 horas, el asalto más extraño de nuestra historia, un crimen donde los ladrones rodeados de millones de pesetas no querían billetes, querían liberar a un teniente coronel, y donde el Estado, al otro lado del teléfono, quizás no estaba tan preocupado por salvar las vidas de los rehenes, como por salvar unos papeles escondidos en una caja fuerte. Porque lo que ocurrió en el Banco Central no fue solo un atraco, fue un mensaje. Fue una demostración de fuerza, y quizá fue algo más que aún hoy incómoda recordar. Ajusta la mirada, hoy entramos en el corazón de uno de los episodios más tensos de la transición. Esta es la crónica de un delirio político, armado y profundamente ambiguo. Comenzamos. Para entender por qué el asalto a un banco paralizó a una nación entera, hay que respirar el aire de España en mayo del 81. Olía a tabaco negro, a gasolina y a miedo. Estábamos en el epicentro de los llamados años de plomo. La democracia era un bebé prematuro
en una incubadora de cristal, y había demasiada gente con un martillo en la mano, deseando romperlo. ETA mataba casi cada semana. La extrema derecha golpeaba en las calles. España se desangraba en los telediarios. Pero el verdadero terror no estaba en las calles, sino en los cuarteles. Solo habían pasado 90 días, 3 meses exactos, desde la noche más larga, el 23F. La imagen del teniente coronel Tejero, disparando al techo del Congreso, seguía tatuada en la retina de cada español. El golpe había fracasado, sí, pero el ruido de sables continuaba. El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo era débil, recién llegado tras la dimisión de Suárez y el trauma del golpe. Los sociólogos de la época acuñaron un término para la psicosis colectiva que vivía el país, el síndrome del golpe. La gente se iba a dormir sin saber si al día siguiente se despertaría en una democracia europea o en una dictadura militar. Y en medio de ese polvorín, Barcelona. No es casualidad que ocurriese allí. Esa semana la ciudad condal celebraba el Día de las Fuerzas Armadas. La ciudad estaba llena de militares, banderas y tensión. El Banco Central, en el número 23 de la Plaza Cataluña, era un gigante de 7 plantas en el corazón de la ciudad. El escenario perfecto. Cuando esos 11 hombres entraron, nadie pensó en un robo. En la mente de todos, desde el presidente del gobierno hasta la última abuela que escuchaba la radio, solo había una certeza. El golpe de Estado había vuelto, y esta vez venían a por todas. Pero mientras en los despachos se temía a los generales, en la calle se temía otra cosa. 1981 es el año de la heroína, de los tirones de bolso, de los descampados. Es el año en que Carlos Saura estrena Deprisa, deprisa. En los cines los chavales de barrio ven su propia vida en la pantalla. Atracos, coches robados y una juventud que sabe que no llegará vieja. Es la cultura kinky, la banda sonora de una generación que no quiere cambiar el sistema político, solo quiere dinero rápido y vivir al límite. ¿Y por qué os cuento esto? Porque el asalto al Banco Central se va a mover en esa fina línea. Empieza con la estética de un golpe militar, pero acabará etiquetado con el estigma del cine kinky. Cuando todo termine, la policía los llamará chorizos, macarras y anarquistas. Es la paradoja de 1981, unos ladrones que sueñan con ser soldados en un país que sueña con ser moderno mientras suenan los chunguitos en la radio. Dentro del banco la identidad humana desaparece. Los 11 asaltantes no se llaman por sus nombres, se llaman por números. El líder es el número 1. Os le presento, él es José Juan Martínez, alias El Rubio. Se definía a sí mismo como anarquista, pero, como confesaría después, era más mercenario que otra cosa. En ese momento tiene 25 años. Sus lugartenientes, el 2 y el 3. Una jerarquía castrense perfecta. No hay improvisación, hay disciplina. Su aspecto es el de una pesadilla paramilitar. Van cubiertos con pasamontañas, anoraks oscuros y se mueven por el patio de operaciones tomando posiciones estratégicas, como si estuvieran en una trinchera y no en la oficina de un banco. Pero hay un detalle que chirría a los ojos de los más observadores. A pesar de la puesta en escena de guerra, el número 1 no empuña un fusil de asalto pesado. Lleva un revólver de poco calibre, un arma pequeña, casi discreta, que contrasta con la grandilocuencia de sus órdenes. Pocos minutos después de que se inicie el atraco, el exterior se llena de policía. ¿Qué son, delincuentes disfrazados de soldados o soldados con armas de calle? La duda flota en el aire, pero el miedo la tapa enseguida. A las 14:30, el misterio deja de ser un robo y se convierte en jaque al Estado. Los asaltantes contactan con la redacción del Diario de Barcelona. Su voz es tranquila, sin el temblor de la adrenalina, y dan una instrucción precisa. Hay un comunicado en una cabina telefónica de la Plaza de Cataluña. Cuando la policía recupera ese papel mecanografiado, el gobierno de Calvo Sotelo entra en pánico. Os leo la nota. En el afán de limpiar a España de tanta inmundicia y acabar con el terrorismo rojo, exigimos se cumplan las peticiones siguientes.
la libertad de 4 militares, héroes del 23 de febrero, Pedro Oliver, Ignacio Sanz Martín, Torres Rojas y nuestro valiente teniente coronel Tejero. Que en el plazo de 72 horas tengan dispuesto un avión en el aeropuerto de Barajas para trasladar a los 4 defensores de la causa con destino a Argentina, y otro avión más en el aeropuerto del Prat, con el mismo destino, para garantizar nuestra huida. Si todas nuestras peticiones no son tomadas en consideración, nos veremos obligados a llevar a cabo los planes de defensa. Primero, pasando de 72 horas el plan fijado, nos veremos en la obligación de ejecutar a 10 personas y a cada hora restante 5 personas más. Segundo, si tratasen de penetrar en el edificio donde nos encontramos, nos veremos en la obligación de volarlo y ejecutar a todos los rehenes que se encuentren en nuestro poder. Rogamos al pueblo español sepan comprender nuestro acto, pero es la única solución para volver a la paz que tanto deseamos. Las condiciones son de película. Tienen 72 horas. El número 1 ha puesto el reloj en marcha. Mientras la policía acordonaba la zona, ocurrió algo que solo puede pasar en España. La plaza de Cataluña, normalmente un hervidero de ruido, se quedó en un silencio sepulcral. Los periodistas dicen que se podía escuchar el aleteo de las palomas, pero dentro los teléfonos no paraban de sonar. Por un error de protocolo, la policía no cortó las líneas durante las primeras horas y ahí entró en juego el surrealismo. Hubo rehenes que contestaron llamadas de periodistas en directo. La esposa de Tejero llamó para pedir que no hicieran daño a nadie, pero la llamada más delirante la atendió un empleado a punta de pistola. Al otro lado del hilo, un cliente del banco no llamaba preocupado por los rehenes, llamaba indignado, porque quería saber el presupuesto para unas obras en su casa. El empleado le susurraba: «Oiga, que nos están atracando, que me van a matar». Y el cliente insistía: Ya, pero ¿qué hay de lo mío? En medio del mayor desafío a la democracia, la vida cotidiana seguía empujando con su absurda normalidad. En Madrid, el gobierno de Calvo Sotelo no duda. La precisión militar de los asaltantes, su lenguaje, sus armas, todo apunta a una sola dirección, a la Guardia Civil. A las pocas horas del asalto, el Ministerio del Interior lanza una orden sin precedentes que recorre todos los cuarteles de España. Pasen lista, queremos un inventario inmediato porque necesitamos saber quién falta en su puesto de trabajo ahora mismo. Están buscando a los traidores, están intentando averiguar qué unidad se ha sublevado esta vez. Y en medio de ese recuento febril surge un nombre, un fantasma. El gabinete de crisis maneja una hipótesis aterradora. Creen que uno de los líderes que está dentro del banco es el capitán Gil Sánchez Valiente. ¿Quién es él? Es el hombre perdido del 23F, un guardia civil golpista que tras el asalto al Congreso se esfumó. Desapareció de la faz de la tierra. La policía cree reconocer su voz entre los asaltantes al Banco Central. Creen ver su silueta. Si Gil Sánchez Valiente está ahí dentro, esto no es un robo. Es la continuación de la guerra. Pero mientras fuera buscan fantasmas, dentro del banco ocurre algo muy tangible y muy extraño. Según contaría después el número 1, el rubio, en medio del caos él se separa del grupo. No va a la caja grande a por los billetes. Va a una sala blindada y se dirige a una fila de cajas de seguridad privadas. Abre una en concreto, la número 156. De allí no saca joyas, saca documentos. Papeles que lee rápidamente y guarda con cuidado en un maletín de cuero. Ese maletín se convierte en el santo grial del asalto. El rubio se lo cuelga al hombro y supuestamente intentará sacarlo de allí, mezclado entre los rehenes. La pregunta es, ¿salió ese maletín del banco? ¿O fue solo otra ilusión en un fin de semana lleno de espejismos? La tarde del sábado 23 de mayo, la plaza de Cataluña ya no es una plaza. Es un escenario bélico. Francotiradores en las azoteas, ambulancias de la Cruz Roja esperando, cientos de periodistas agolpados tras el cordón policial, convirtiendo el asalto en el primer reality show del terror en directo. La policía pretende que entre los voluntarios de la Cruz Roja se infiltren 2 de ellos,
pero la Cruz Roja se negará a hacerlo. Y dentro del banco la situación es extraña. Los asaltantes no se comportan como ladrones nerviosos. Eligen a un rehén joven, fuerte, y le disparan en la rodilla. Quieren que la policía les tome en serio. Y entonces les permiten salir en un intercambio. Comida a cambio de rehenes. Salen 2 personas, una de ellas la herida de bala en la pierna. La Cruz Roja se los lleva, pero lo que realmente sacan de allí es información y confirman que los asaltantes tienen disciplina militar y armamento pesado. El número 1, el rubio, sabe que las cámaras le están mirando y decide dar un espectáculo. En un momento dado sale a la puerta del banco. No corre, no se esconde. Camina tranquilamente protegiéndose con un rehén como escudo humano. Se pasea por la acera, desafiante, bajo la mirada de decenas de policías que tienen orden de no disparar. Está demostrando quién manda. Pero mientras arriba hacen teatro, abajo, en los sótanos, la realidad es otra. El plan A, los aviones, parece estancado, así que activan el plan B, el túnel. El plan de fuga era de película, pero la ejecución fue de Pepe Gotera y Otilio. Los asaltantes bajaron al sótano convencidos de que podrían cavar hasta el alcantarillado. Su herramienta, un taladro Black & Decker doméstico y picos manuales. Intentan perforar el suelo para conectar con las alcantarillas y así poder escapar, pero se encuentran con un enemigo inesperado. La piedra de los cimientos es granito puro. Pican durante horas, se turnan, sudan. El material no cede. Contra el hormigón armado y la piedra de los cimientos del banco. Obviamente el taladro se quemó. La piedra no cedió. El sábado por la noche los atracadores se dan cuenta de que están atrapados en una ratonera de mármol. Al darse cuenta de que estaban atrapados, el número 1 tuvo un gesto de desprecio absoluto por el botín. Ordenó sacar los billetes de la caja fuerte, millones y millones de pesetas, y con ellos construyeron una barricada en el patio principal. Imaginad la imagen, rehenes sentados sobre montañas de dinero que ya no valía nada. Esta era la prueba definitiva. Si usas billetes como ladrillos es porque no has venido a robar. El gobierno decide subir la apuesta. Por la Rambla no aparece un coche patrulla, aparece una tanqueta militar. El vehículo blindado se planta frente a la puerta del banco. Un megáfono rompe el silencio de la mañana con un mensaje intimidatorio para los asaltantes. La respuesta de número 1 no es la rendición, sino el fuego. Se desata un tiroteo cruzado entre los asaltantes y la tanqueta. Las balas repican contra el blindaje y contra la fachada del banco. El miedo de los casi 300 rehenes se convierte en pánico absoluto. Pero el verdadero disparo, el que parece que hiere de muerte al asalto, no viene de la policía, sino de la cárcel. Durante horas los asaltantes han exigido hablar con el teniente coronel Tejero. ¿Creen que están luchando por él? ¿O no? Vamos a seguir. A media mañana llega la noticia que lo cambia todo. Desde la prisión, los abogados de Tejero y del general San Martín emiten un comunicado oficial. Sus palabras son un jarro de agua fría. No tenemos nada que ver con esto. Nos oponemos a cualquier intento de sacarnos por la fuerza. Claro, imaginad la cara de los asaltantes. Los héroes por los que supuestamente se están jugando la vida les han repudiado. Se quedan sin causa, sin aviones, sin túnel. Ya no son el comando que va a salvar a España, ahora están solos. Desesperados toman una decisión delirante. Van a la caja fuerte, sacan fajos y fajos de billetes, millones, pero no se los meten en los bolsillos, sino que hacen una pila con ellos en medio del patio de operaciones. Una barricada de dinero. Si van a morir, al menos que el dinero no les sirva a nadie. O quizás solo están ganando tiempo para preparar el acto final de su gran mentira. Domingo, 19:55 de la tarde. El sol empieza a caer sobre Barcelona. La negociación está rota. En la azotea del banco un asaltante vigila, con un rehén. Es joven, no sabe que a cientos de metros un francotirador de los Geo tiene su silueta en la mira. El disparo es perfecto. El asaltante cae muerto al instante. Dentro del banco se desata el infierno. El fallecido no es un cualquiera, es hermano y cuñado de otros 2 miembros de la banda. Hay gritos, llantos y un momento de furia
donde parece que van a ejecutar a todos los rehenes por venganza. Pero número 1, el rubio, mantiene la cabeza fría, sabe que el juego ha terminado. Se escuchan los ruidos, los geo están entrando por el techo, bajando planta por planta como una pisonadora. Solo les queda una carta que jugar, el caos. El rubio da la orden, todo el mundo fuera, intercambian ropa con rehenes, les ponen capuchas, tiran las armas y hacen algo brillante y aterrador, se mezclan con los rehenes. Las puertas se abren y una marea humana de más de 300 personas aterrorizadas se derrumba sobre las ramblas. Es una estampida. La policía no sabe quién es víctima y quién es verdugo. Gritan por megafonía, al suelo, todos al suelo. En la estampida final hubo un momento de confusión total, porque los asaltantes salen gritando, soy rehén, soy rehén. La policía obligó a los más de 300 rehenes a tirarse al suelo. Cientos de personas se tumban en el asfalto. Los agentes van uno por uno buscando armas y buscando miradas culpables. Poco a poco van sacando a los lobos de entre las ovejas. Detienen a 9. Uno está muerto arriba. Las matemáticas dicen que falta uno. La leyenda dice que el número 11 logró caminar tranquilamente hasta el metro y desaparecer para siempre. Nadie le paró. Bajó las escaleras del metro de Plaza Cataluña, compró un billete y se esfumó. Nunca supimos su nombre, pero si llevaba o no el maletín de cuero bajo la chaqueta, es algo que solo él y los túneles del metro de Barcelona saben. Y entonces llega el anticlímax. España esperaba ver salir a guardias civiles rebeldes. Esperaba ver uniformes, pero el general Aramburu Topete se planta ante los micrófonos y suelta la frase que desinfló el mito. No tienen nada que ver con la policía, son una banda de chorizos, macarras y anarquistas. El gobierno respira aliviado. Nos venden que todo fue un atraco chapucero de delincuentes comunes que usaron la excusa de Tejero para despistar. Unos simples ladrones que curiosamente sabían moverse como militares, que tenían armas cortas y despreciaron millones de pesetas durante 37 horas. No todo el mundo se tragó la versión oficial, pero era la única que teníamos, hasta que el rubio habló. Y hay un detalle que no encaja en la versión de los chorizos improvisados. 2 días después del asalto, la policía descubrió un túnel real, pero no en el banco. Estaba en la avenida Diagonal, a 2 kilómetros de allí, conectando un local con las cloacas. Y lo inquietante es lo que contó una vecina años después. Dijo que días antes del asalto ya escuchaba ruidos extraños por la noche en ese local. Hacían el túnel de noche, dijo. ¿Y unos simples atracadores tienen infraestructura para cavar túneles a 2 kilómetros de su objetivo días antes? Huele más bien a planificación militar. Años después, José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio, número 1, contó una historia muy diferente. Una historia que, si es verdad, reescribiría la transición. Según él, el asalto no fue idea suya, fue un encargo. ¿De quién? De los ultraderechistas y de los servicios secretos del Estado, CSID. Dijo que se reunió con un tal Luis, supuestamente el jefe de operaciones encubiertas, y con el mismísimo Manglano, director del CSID. El objetivo nunca fue liberar a Tejero. Eso fue puro teatro para tener a la policía ocupada fuera. El objetivo real estaba en la caja de seguridad número 156, un maletín con documentos. ¿Qué documentos? Pues papeles que demostraban que el rey y la clase política sabían que el 23F iba a ocurrir. Papeles que hablaban de un gobierno de concentración presidido por el general Armada. El Rubio asegura que sacó esos documentos en una funda de cuero. Dice que el túnel que apareció días después en la Diagonal cavado desde un local cercano no era para escapar, sino una infraestructura facilitada por la extrema derecha para el plan. El capitán de los Geo dijo después, si hubieran sacado algo, lo habríamos encontrado. Pero el Rubio sonríe y dice que el maletín salió y que gracias a ese maletín los verdaderos culpables del 23F durmieron tranquilos el resto de sus vidas. ¿Un delincuente mintiendo para darse importancia? ¿O un peón en una partida de ajedrez que nos venía grande a todos? Esa es la pregunta que se quedó encerrada para siempre en el Banco Central.
Y ahora salgamos un momento del Banco Central. Olvidemos el túnel y las armas. Miremos a la sociedad española de los años 80. ¿Por qué 11 hombres con pasamontañas lograron paralizar un país entero durante tantas horas? La respuesta no está en su potencia de fuego, sino en nuestra mente. El asalto al Banco Central es el ejemplo perfecto de psicosis colectiva inducida por trauma. España sufría lo que los expertos llamaron síndrome del golpe. Habían pasado solo 3 meses del 23F. El cuerpo social estaba en alerta máxima. Cuando el cerebro colectivo escuchó un disparo en el 81, piensa automáticamente en un militar. Los asaltantes hackearon ese miedo. No necesitaron ser soldados, solo actuar como ellos. Usaron uniformes, números y lenguaje castrense porque sabían que el Estado estaba predispuesto a creer esa mentira. Fue un trampantojo sociológico. Disfrazaron la delincuencia común con el traje del terror político y funcionó porque el miedo siempre cree en la peor opción. Un segundo eje es el de la lucha de clases en la narrativa. Fijaos en el cambio brutal de etiqueta. Durante 37 horas el gobierno y la prensa los trataron como que eran un comando, una unidad militar, una amenaza al Estado, pero en el momento en que son detenidos y se descubre su origen humilde, la narrativa oficial los tritura. El general Aramburu Topete los rebautiza: chorizos, macarras, anarquistas. Esa frase es clave. Pasaron de ser enemigos del Estado a ser basura social. Es el choque entre la España oficial y la España kinky. Al llamarlos chorizos, el sistema intentaba tranquilizar a la población. Tranquilos, no es un golpe de Estado, es solo delincuencia de barrio. Pero esa etiqueta también servía para deslegitimar cualquier motivación política real o cualquier conexión con las cloacas del Estado. Si son macarras no pueden ser espías, o eso querían que creyéramos. Y finalmente la conspiración como consuelo. ¿Por qué la teoría del rubio sobre el CSIC y el maletín del rey sigue fascinándonos 45 años después? Porque la verdad alternativa es insoportable. Aceptar que 11 ladrones de barrio pusieron en jaque a la democracia por su cuenta es aterrador. Significa que el sistema es débil. Sin embargo, creer que fue una conspiración del CSIC nos da una extraña seguridad. Nos dice que hay alguien al volante, aunque sea malvado. Preferimos creer en un Estado oscuro y manipulador antes que en un Estado incompetente y vulnerable. El Banco Central no fue un robo. Fue un espejo donde España vio sus 2 peores miedos reflejados: el miedo a volver a la dictadura y el miedo al caos de la libertad. Han pasado 45 años y al final solo nos quedan preguntas flotando en el polvo de la Plaza de Cataluña. Si creemos a la policía, esto fue una chapuza de 11 delincuentes megalómanos, pero si creemos al rubio, esto fue una operación de cirugía mayor del Estado. Nos queda la duda del maletín. Si esos documentos sobre el 23F existían, ¿dónde están hoy? El rubio jura que salieron del banco. La policía jura que no encontraron nada. Pero recordemos las matemáticas. Entraron 11, detuvieron a 9, 1 murió y falta otro. ¿Fue el número 11 quien realmente se llevó la documentación? ¿Era el general Gil Sánchez Valiente? El asalto al Banco Central es la metáfora perfecta de la transición española. Por fuera, un éxito. Se salvaron los rehenes, ganó la democracia, se detuvo a los malos. Una fachada impecable, pero por dentro, túneles secretos, cloacas del Estado, espías y pactos inconfesables que nunca saldrán en el BOE. Ese fin de semana de mayo del 81, España perdió la inocencia. Aprendimos que en el juego del poder nada es lo que parece. Y nos queda una última pregunta, quizás la más dolorosa. ¿Fue el asalto al Banco Central el último acto del golpe de Estado del 23F? ¿O fue en realidad el primer acto de la guerra sucia que vendría después? La respuesta, me temo, sigue encerrada en una caja de seguridad, para la que no tenemos llave. En conclusión, los rehenes salieron, los atracadores fueron detenidos, las cámaras recogieron imágenes de hombres esposados bajando escaleras, pero el caso no se cerró, porque lo que ocurrió dentro del Banco Central nunca encajó del todo con la versión oficial. Demasiadas contradicciones, demasiadas conexiones con nombres vinculados al 23F. Demasiadas preguntas sobre si aquello fue un simple golpe criminal
o un intento de recuperar documentos que podrían comprometer a importantes figuras del Estado español. España estaba aprendiendo a caminar en democracia, y en ese aprendizaje la línea entre delincuencia común, terrorismo, servicios secretos y política era, como mínimo, difusa. El atraco fue real, el miedo fue real, los rehenes fueron reales. Pero el trasfondo sigue siendo materia de debate. Cuando un país atraviesa una transición, no solo cambian las leyes, también se configuran las lealtades, los silencios y los secretos. Y antes de cerrar, recordad que esta temporada abrimos algo nuevo, el mapa del delirio, para que este podcast sea también una cartografía colectiva del misterio. Desde tu ciudad o tu país, ¿qué caso te inquieta? ¿Qué historia nunca se explicó del todo? ¿Qué suceso merece que investiguemos aquí? Déjamelo en comentarios o escríbeme por redes y construyamos juntos el mapa. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque a veces el verdadero misterio no está en lo que ocurrió, sino en lo que nunca se contó. Gracias por acompañarme en esta nueva crónica del delirio. Nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.